través de un material conductor debido al desplazamiento de los electrones que orbitan en el núcleo de los átomos que componen el conductor. Analizaremos y estudiaremos lo que es la fuerza electromotriz, la caída de potencial, la intensidad de corriente, la resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Es una ley muy importante para entender el comportamiento de la fuerza y de la parte electromagnética, y la resistencia de conductores. Primero vamos a analizar qué es la electricidad. ¿Dónde está la electricidad? ¿Dónde la vemos? ¿Y cómo se genera? Entonces, para esto tenemos que nuestra civilización depende de la electricidad para todo. Y infelizmente, ayer tuve una reunión con el vicerrector donde se cortó la energía eléctrica en un sector de la universidad y no podían invitar café porque no había agua caliente. Y no podían proyectar porque no había electricidad para el proyector. Entonces, sin electricidad, la reunión se postergó por más de hora y media. Entonces, la electricidad nuestra civilización depende de la electricidad. En invierno son muy pocas las personas que se bañan con agua fría. Si no hay electricidad, no hay cómo. Bueno, hay algunos que tienen calefacción a gas, ¿no? Pero el calefón también, si no está conectado a un sistema eléctrico, no funciona. Entonces, algunos aparatos eléctricos de la vida cotidiana, y no me imagino, sería muy complicado si nuestra vida no tuviera electricidad. Tendríamos muchas limitaciones. Entonces, la electricidad es un conjunto de fenómenos físicos que se producen cuando existe un movimiento de los electrones de los átomos que forman cualquier tipo de materia. Estos fenómenos físicos que producen pueden ser luz a través de un foco, calor a través de una estufa, un radiador eléctrico, o movimiento, los motores, ¿no? Los motores convierten la electricidad en movimiento. El fenómeno de la electricidad se ha estudiado durante la antigüedad, pero su estudio científico comenzó en los siglos XVII y XVIII. Pero a finales del siglo XIX, los ingenieros lograron aprovecharla para uso doméstico e industrial. La rápida expansión de la tecnología eléctrica la convirtió en la columna vertebral de la sociedad industrial moderna. La electricidad se usa para generar luz mediante focos en lámparas y otros objetos lumínicos, calor aprovechando los efectos de Joule, el trabajo, movimiento mediante motores que transforman la energía eléctrica en energía mecánica, señales mediante sistemas electrónicos compuestos de circuitos electrónicos que incluyen componentes activos, tubos de vacío, transistores, diodos y circuitos integrados, y componentes pasivos como resistores, inductores y condensadores. En su definición, la corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas, en concreto electrones, que se mueven a través de un conductor. Para que este movimiento se produzca, es necesario que entre los dos extremos del conductor exista una diferencia de potencial eléctrico. Aquí tenemos un ejemplo solamente de lo que son las partículas atómicas. Partículas del átomo, el mismo número de electrones y protones indica un átomo neutro. El electrón es el que gira alrededor del núcleo, que el núcleo está formado por protones y neutrones. El átomo de un metal, en este caso de magnesio, capta con facilidad electrones. El átomo de un no metal, como el flúor, que pierde con facilidad electrones. Esto solamente para darles un ejemplo, no vamos a introducirnos en estas cuestiones cuánticas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué es la fuerza electromotriz. Se denomina fuerza electromotriz, o su abreviatura es FEM o FEM, a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello, se necesita la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y otro positivo.
de dicha fuente que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Aquí tenemos un pequeño gráfico, un pequeño dibujo. En el circuito A tenemos el circuito abierto, por tanto no se establece la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente a la batería en este caso. En el circuito B, el circuito eléctrico cerrado con una carga o resistencia acoplada a través del cual se establece la circulación de un flujo de corriente eléctrica desde el polo negativo hacia el polo positivo de la fuente de FEM o batería. Entonces la fuente de fuerza electromotriz, ¿no es cierto? Existen diferentes dispositivos capaces de suministrar energía eléctrica. Entre los más comunes, para que podamos entender mejor, las pilas o baterías son las fuentes de FEM más conocidas por el gran público, por nosotros, por todos, ¿no? Desde niños en los juguetes se usan pilas, no sabemos para qué sirven, pero se las usa para que los juguetitos funcionen, ¿no? O sea, los niños no saben, ¿no? Pero desde muy temprana edad ya la gente se acostumbra a utilizar estos dispositivos que suministran energía, que generan energía eléctrica por medios químicos. Las más comunes y corrientes son las de carbón zinc y las alcalinas, que cuando se agotan no admiten recarga. Las hay también de níquel cadmio, de níquel hidruro metálico y de ion de litio, que son recargables. En los automóviles se utilizan baterías de plomo ácido, que emplean como electrodos placas de plomo y como electrolito ácido sulfúrico mezclado con agua destilada, y esa agua destilada es, digamos, tiene la función de un dieléctrico. Las máquinas electromecánicas generan energía eléctrica utilizando medios magnéticos y mecánicos. Es el caso de los dínamos y generadores pequeños utilizados en vehículos automotores, plantas eléctricas portátiles y otros usos diversos, así como los de gran tamaño empleados en las centrales hidráulicas, térmicas y atómicas que suministran energía eléctrica a industrias y ciudades. En esta fotito que les traigo aquí es un dínamo que funciona con viento. El viento hace girar este cilindro, hace girar el cilindro y aquí al interior, al girar, al frotarse, el dínamo produce la energía. Las celdas fotovoltaicas, llamadas también celdas solares, transforman en energía eléctrica la luz natural del sol o la de una fuente de luz artificial que incida sobre esta. Su principal componente es el silicio, uno de los empleos más generalizados en todo el mundo de las celdas voltaicas es el encendido automático de las luces de alumbrado público en las ciudades. Antiguamente era muy caro instalar una red de celdas solares. Actualmente ya es barato. Mucha gente en sus domicilios usa estas celdas solares, en sus domicilios, en sus quintas, y como la aplicación última que hay, ¿no? También ya en nuestros municipios van a instalar redes que tengan suministro fotovoltaico. Termopares se componen de dos alambres de diferentes metales unidos por uno de sus extremos. Cuando reciben calor en el punto donde se unen los dos alambres, se genera una pequeña tensión o voltaje en sus dos extremos libres. Entonces, son varias las formas de producir la fuerza, ¿no? Entonces, el valor de la fuerza electromotriz o diferencia de potencial coincide con la tensión o voltaje que se manifiesta en un circuito eléctrico abierto. Es decir, cuando no tiene carga conectada y no existe, por tanto, circulación de corriente. La fuerza electromotriz se representa con la letra epsilon, la E, esa E media inclinada, es una letra griega, y su abreviatura es FEM, F.E.M. Su unidad de medida es el voltio. Pero en algunos textos, en alguna literatura, inclusive de los libros que les he dejado como referencia, la tensión o voltaje puede aparecer representada también como la letra U. Nosotros sí vamos a usar el Sistema Internacional de medidas para referirnos, y vamos a usar el voltio. A menudo deseamos
determinar la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito. Entonces, en este dibujito que les presento aquí, tomamos los puntos A y B de la figura a continuación. Tenemos el punto B abajo y el punto A arriba. Y vemos que en la figura la corriente está circulando en sentido de las manijas del reloj. ¿Cómo depende la diferencia de potencial B subíndice AB entre los puntos B y A? Entonces, aquí vamos a analizar cómo vamos a encontrar esta diferencia potencial. Si tenemos los parámetros, tenemos la fuerza electromotriz, tenemos la resistencia interna y tenemos la resistencia externa, R pequeña y R grande. El R pequeño es donde está nuestra fuerza, donde se produce la fuerza electromotriz. Y para hallar las relaciones, para hallar sus relaciones, comenzamos en el punto B y recorremos el circuito en el sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta el punto A. Entonces vamos contrario a la corriente, vamos a hacer un análisis, pasando por el resistor R externo. Si la tensión en A y tensión en B son potenciales, en A y B respectivamente, tendremos que potencial en B será más potencial en A. Vamos a tener, al expresar el experimento, un aumento de potencial al atravesar un resistor en dirección opuesta a la corriente. Entonces, reescribimos esta relación en términos de potencial de AB, que es la diferencia de potencial entre A y B, como potencial subíndice AB va a ser igual a potencial en A menos potencial en E, y este potencial va a ser igual a el I, la corriente, por la resistencia, ¿no es cierto? Acuérdense un poquito de física antes, y la cual nos dice que tiene la magnitud de IR y que el punto A es más positivo que el punto B. Al combinar esta última ecuación con la ecuación anterior, nos da que potencial en AB va a ser igual a la fuerza electromotriz que multiplica a la resistencia grande sobre la resistencia, yo le llamo resistencia grande porque es la resistencia externa a la fuerza, al generador de fuerza electromotriz, sobre la resistencia externa más la resistencia interna de la fuente de la fuerza electromotriz. En resumen, para hallar la diferencia potencial entre dos puntos cualquiera de un circuito, comenzamos en un punto, viajamos por el circuito hasta el otro y sumamos algebraicamente los cambios encontrados en el potencial. Esta suma algebraica es la diferencia de potencial entre los puntos. Este procedimiento es similar al de calcular la corriente en un circuito cerrado, excepto que aquí las diferencias de potencial están sumadas solo en parte del circuito y no en todo el circuito. Entonces podemos recorrer cualquier trayecto por el circuito entre los dos puntos y se obtendrá el mismo valor de la diferencia potencial porque la independencia de la trayectoria es una parte esencial de nuestro concepto de potencial. O sea, hay una independencia de trayectoria. Podemos ir hacia la derecha como podemos ir hacia la izquierda, como lo vamos a demostrar, pero sí vamos a encontrar el mismo resultado. Esta partecita es bastante teórica, un poco tediosa, pero es importante para que se puedan entender los conceptos. Entonces, la diferencia de potencial entre dos puntos cualquiera puede tener solo un valor. Debemos obtener el mismo resultado para todas las trayectorias que unan estos puntos. Similarmente, si consideramos dos puntos en la ladera de una cima, la diferencia medida del potencial gravitatorio entre ellos es la misma independientemente de qué trayectoria se siga para ir de uno a otro. O sea, entienden, ¿no? Si tenemos un recipiente alto y abajo tenemos un receptor, arriba tenemos un acumulador alto y abajo tenemos un recipiente que va a recibir, independiente de por dónde baje digamos, el agua, el resultado va a llegar al mismo punto independiente de la trayectoria que siga. En la figura de ejemplo, calculamos de nuevo usando la trayectoria que comienza en A. Antes habíamos usado la trayectoria que comenzaba en B. Usamos la trayectoria que comienza en A y vaya en sentido contrario a las manecillas del reloj por la fuente de fuerza electromotriz, o sea, viene contrario a la manecilla del reloj. Esto es equivalente a comenzar en A, en la figura de ejemplo, y moverse hacia abajo del punto B. O sea, comenzamos en A
y nos vamos hacia abajo y vamos a tener que B subíndice A más este potencial I por R menos, como tenemos la fuerza electromotriz hacia arriba, menos la fuerza electromotriz va a ser igual al potencial en B. Entonces, potencial en AB va a ser igual potencial en A menos potencial en E, que a su vez va a ser igual a la fuerza electromotriz menos la corriente por la resistencia. La corriente que circula en el circuito por la resistencia dentro de la fuente de, electromotriz. Combinando las ecuaciones se obtiene el mismo resultado. La cantidad es la diferencia potencial entre las terminales de la batería. Vemos en la última ecuación que la D subíndice AB es igual a la fuerza electromotriz únicamente si la batería no tiene resistencia interna, o sea, si la batería es igual, su resistencia es igual a 0, o si el circuito externo está abierto, donde R es igual a infinito. Ahora, algunos cuidados que debemos tener con la corriente eléctrica. Mucha gente, a todos, yo creo que deben existir muy pocas personas en el mundo a las cuales no les ha pasado de alguna manera algún choque eléctrico. Pero sí, lo único que es cierto es que la corriente eléctrica mata. Cuando tiene alto voltaje, alto amperaje, la corriente eléctrica, el corazón humano solo alcanza hasta 25 miliamperes y más de eso ya puede ocasionar lesiones muy graves si es que no es la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con la corriente eléctrica. Nosotros que trabajamos, vamos, ustedes, yo por ejemplo ya soy hace 35 años ingeniero y todos los días en mis actividades laborales se trabaja con corriente. Y hay que, si bien son corrientes bajas y tensiones bajas, pero en determinados puntos hay tensiones altas y corrientes altas y es peligroso. Hay que tener siempre las protecciones adecuadas. Entonces, ahora vamos a analizar lo que es la corriente estacionaria. Se denomina corriente eléctrica estacionaria a la corriente eléctrica que se produce en un conductor de forma que la densidad de carga, el ρ, de cada punto del conductor es constante, es decir, que se cumple que la derivada con relación al tiempo de la densidad de carga es igual a 0. Esta corriente se produce de forma que la derivada parcial de la densidad de carga respecto al tiempo es 0 en todos los puntos del conductor. Por tanto, para ella la ecuación de continuidad tiene la forma de, fíjense que este gradiente multiplicado punto por el vector densidad de corriente, este vector tiene sentido X, Y, Z. Entonces, derivada parcial o derivada primera con relación a X, con relación a Y, con relación a Z, debe ser 0. Entonces, la divergencia de la densidad de corriente es igual a 0. Estas corrientes se producen de forma que la derivada parcial de la densidad de carga respecto al tiempo es 0 en todos los puntos de conductor. ¿Qué pasó con aquí? Todas las corrientes eléctricas que se emplean para transportar energía, que son la intensidad constante y corriente continua, así como la lentamente variable con el tiempo, entre las que se incluyen las corrientes alternas de 50 o 60 Hz, o sea, las corrientes que usamos nosotros, en nuestro caso son 50 Hz, son muy aproximadamente corrientes estacionarias. Considerando que las cargas y movimientos que constituyen el flujo de corriente, tenemos que el movimiento de cargas libres ocasiona dos tipos de corriente eléctrica: corriente de convección y corriente de conducción. Entonces, fíjense, ahora vamos a ver la diferencia entre ambas. Corriente de convección se presenta cuando la corriente fluye a través de un medio como un líquido o un gas o el vacío. Un ejemplo es el haz de electrones en una lámpara de descarga con un tubo fluorescente. O sea, los tubos fluorescentes que tenemos en las aulas, por él fluye una corriente de convección. O sea, la corriente de convección fluye a través de un medio líquido, gaseoso o en el vacío. Ahora, la corriente de conducción requiere de un conductor, el cual se caracteriza por la gran cantidad de electrones libres, los cuales suministran la corriente de conducción debido a un campo eléctrico aplicado y no están regidas por la ley de Ohm. Esta corriente de conducción es cuando la corriente fluye a través de un cable o de una resistencia, o en el caso de los focos incandescentes, ¿no? Los foquitos, los focos que antes eran comunes,
que tenían una resistencia interna en el vacío para poder producir la luz. Esa también es corriente de conducción. Entonces, las dos corrientes, los dos tipos de corrientes que existen, no son continuas ni alternas, son conducción y convección. La corriente de convección fluye a través de un conductor, ya sea un metal, ya sea una resistencia, y las de convección son las que fluyen a través de un líquido, un gas o el vacío. La intensidad de corriente es la carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor en una unidad de tiempo. Este término físico es muy común en los laboratorios de universidades en los que se estudia la materia. Su importancia académica se debe a que es uno de los primeros conceptos y el más fundamental de los estudios eléctricos. La unidad de tiempo utilizada para la medición de corriente eléctrica a través de un material determinado, pero conductor, es el segundo. Por lo tanto, por cada segundo de intensidad que se mida, se determina un valor instantáneo de la misma. Entonces ahora vamos a ver lo que nos dice la ley de Ohm. En su forma vectorial, la ley de Ohm es vector J es igual a sigma que multiplica al campo eléctrico, donde J, el vector J es la densidad de corriente o corriente por unidad de área, sigma es la conductividad eléctrica del medio y el vector E es la intensidad del campo eléctrico. Esta expresión, tanto vector J como el vector E o vector densidad de corriente y vector intensidad de campo eléctrico, son vectores, mientras que la conductividad eléctrica, o el sigma, es un escalar. Aunque esta es la forma preferida, también se puede enunciar como la densidad de corriente igual al campo eléctrico sobre la resistividad, o el ρ. En este caso, ρ representa la resistividad del medio. Obviamente, la conductividad es el inverso de la resistividad. Entonces tenemos que este ρ es el mismo ρ de la figura de la expresión de la resistencia, donde la resistencia de un conductor es igual a la longitud del conductor por la sección transversal del mismo. La ecuación anterior es la resistencia de un conductor en función de su longitud, sección transversal y resistividad. En consecuencia, es claro que la resistencia será igual a L, que es la longitud, sigma, que es la resistividad, y S es la sección transversal. Tomando el inverso multiplicativo de ambos, tenemos entonces que 1 sobre R será igual a sigma por la sección transversal sobre la longitud. Ahora, ¿qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente. Y de aquí aparece el triángulo de la ley de Ohm, V y R. Esta ecuación que relaciona la intensidad con la tensión y la resistencia de un circuito. Conociendo dos de estas magnitudes, podemos determinar la tercera. La ley de Ohm establece también que la corriente es igual a la tensión pero sobre la resistencia. En este punto conviene recordar que, por definición, la corriente será igual a la integral de superficie de la densidad de corriente por el área y que la tensión será igual a menos la integral de línea del campo eléctrico por el diferencial de la longitud. Consideremos el caso de un conductor cuya resistividad es ρ. Evidentemente, la conductividad del mismo material será sigma. Se da por entendido de que el material es homogéneo. Siendo así, la densidad de corriente J será la misma en toda la sección S del conductor, además de ser en cualquier punto perpendicular a la sección. En este punto, cabe recordar que el DS, el diferencial de S, que es de la sección transversal, la diferencia de la sección S es un vector cuya dirección es normal a la superficie. Esto significa que tanto la densidad de corriente como el diferencial de la sección transversal tienen la misma dirección. Por tanto, la intensidad de corriente será igual a la densidad de corriente por la integral de superficie, de la integral del diferencial de la sección transversal. Y eso nos va a dar a la densidad de corriente. Esto nos indica que la intensidad de corriente es la densidad de corriente por el área de la sección transversal. Pero si la densidad de corriente es igual a la conductividad
por el campo eléctrico, entonces también tenemos que la corriente sería igual al sigma por el campo eléctrico por la sección transversal. Por su parte, y de manera análoga, el campo eléctrico E es uniforme en toda la longitud del conductor. Además, como la densidad de corriente es igual a la conductividad por campo eléctrico, es obvio que el campo eléctrico tiene la misma dirección que la densidad de corriente y también que la variación de la sección transversal y de la variación del trayecto o del tamaño. En vista de lo anterior, la tensión o el potencial sería igual al campo eléctrico. Como el campo eléctrico va a ser, es homogéneo, es constante, sale de la integral y va a ser igual, el potencial va a ser igual al campo eléctrico por el tamaño del conductor. Si ahora multiplicamos y dividimos la expresión de la conductividad por el campo eléctrico por la sección transversal por el mismo factor L, que es la longitud, su valor no se altera y continúa siendo igual a la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué hace todo esto? Es demostrar matemáticamente que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Correcto? Cuando el caso presenta geometrías más complicadas, frecuentemente es más fácil emplear la ley de Ohm en su forma vectorial que en la convencional o escalar. Por ejemplo, a veces se presenta la necesidad de calcular la corriente que circula entre dos conductores tubulares concéntricos, entre los cuales existe un medio cuya conductividad es sigma. Evidentemente, la fórmula R igual a la longitud sobre la conductividad por el área no es aplicable aquí, pues la sección no es constante, a diferencia de un conductor ordinario o un alambre. Ahora vamos a ver lo que es la resistividad. Un conductor con baja resistividad permite que la corriente o que los electrones circulen libremente, pero un conductor con alta resistividad evita o obstruye la circulación de estos electrones. La resistencia de un conductor es independiente del voltaje y la corriente. Para un alambre con un corte transversal uniforme, la resistencia está determinada por los siguientes factores: el tipo de material, la longitud, el área de la sección transversal y su temperatura. Entonces, con estos tres factores o parámetros es que los vamos a utilizar para encontrar una serie de ejemplos y ejercicios. La resistividad eléctrica de una sustancia mide su capacidad para oponerse al flujo de la carga eléctrica a través de ella. Un material con una resistividad eléctrica alta o conductividad eléctrica baja es un aislante eléctrico, y un material con una resistividad baja o conductividad alta es un buen conductor eléctrico. Para un conductor dado a una temperatura determinada, la resistencia se puede calcular a partir de R igual a ρ que multiplica a L sobre A, donde ρ es la constante de proporcionalidad, L es la longitud del conductor y A es el área de la sección transversal. No nos vamos a confundir esta constante de proporcionalidad con la constante de proporcionalidad o de Coulomb. Esta constante de proporcionalidad es de la resistividad, es diferente, pero tiene otro nombre, como lo hemos visto anterior, y lo vamos a volver a repasar. La constante de proporcionalidad ρ es una propiedad del material llamada resistividad y es dada por ρ es igual a la resistencia del conductor por el área de la sección transversal dividido por la longitud. Eso es la constante proporcional es la resistividad del conductor. La resistividad varía considerablemente de acuerdo con el tipo de material y también se ve afectada por cambios de temperatura. La unidad de la resistividad es el ohm por metro. Ohm metro. Entonces aquí les traigo un cuadrito para que, o sea, no lo vamos a usar porque cuando hay ejercicios yo siempre le doy el valor de la resistividad para evitar que estén buscando en las tablas, ¿no? A veces en las tablas al buscar se equivocan en la potencia, pero aquí tenemos los conductores que son metales, aleaciones, semiconductores, aislantes y cada uno con su valor a temperatura ambiente. Como les decía, ¿no? Para realizar estos estudios siempre se han tomado parámetros de referencia. En este caso, la temperatura ambiente es considerada a
20 grados Celsius. Ejemplo 1. Presten atención a este tipo de ejemplos que son, digamos, ejemplos tipo que le van a servir para resolver un paquete, una batería de ejercicio. Para un alambre de cobre de 20 metros de longitud que tiene un diámetro de 0,8 milímetros, tiene en sus extremos las terminales de una batería de 1.5 voltios. ¿Cuál es la resistencia? Entonces, la pregunta muy sencilla, la respuesta más aún. Primero sí, ¿qué es lo complicado de esto? Encontrar el área de la sección transversal del alambre de cobre. Entonces, tenemos que área es igual pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? Aquí entonces tenemos que el diámetro es 0,8 milímetros. Entonces tenemos que pi por 0,8 por 10 a la menos 3, convertimos los milímetros a metros y elevamos al cuadrado y lo dividimos por 4. Este valor nos va a dar el área, va a ser 5.03 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. O sea, fíjense, es un alambrecito bien delgadito, ¿no? Menos de 1 milímetro de diámetro, entonces es bien delgadito. Entonces, ahora resolvemos para la resistencia según la ecuación, donde R es igual a ρ por la longitud sobre el área. Tenemos que la resistividad del alambre de cobre, si nos vamos a la tabla anterior, vamos a volver a la tabla, el cobre en esta tablita es 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Ahora nos vamos al ejercicio y colocamos la resistividad 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios metro, que multiplica la longitud del alambre, que son 20 metros, y dividimos por la sección transversal, el área de la sección transversal que fue encontrada con este cálculo, 5.03 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, y tenemos que la resistencia de este alambre de 20 metros, como dice la teoría, ¿no? Son los factores que determinan la resistencia, son varios. Y uno de ellos es la sección transversal y la longitud. Entonces, para este alambre de 20 metros de longitud, la resistencia es 0.684 ohmios. Sencillo. Lo más complicado que yo lo veo aquí son dos cosas. Hacer las conversiones de milímetros a metro cuadrado, encontrar el área y después usar adecuadamente la calculadora, ¿no? Ejemplo 2. Disculpe que le interrumpa, una preguntita puedo hacerle. Claro, claro. En el ejemplo anterior, cuando nosotros vamos a convertir de milímetro a metro, ¿sí o sí hay que hacerlo como usted? O directamente, no sé, lo podemos poner 8 miliam en vez de 0,8 por 10 a la menos 3. 0,8 por 10 a la menos 3. Claro, lo pasa, pero yo le digo, no se confundan, ¿no? 0,8 milímetros es 0.00008 metros. Y si lo eleva al cuadrado, va a ser mucho más, todavía más ceros, tiene que aumentarle 2 ceros más. ¿Entiendes? Ajá. No se confundan. Muchas veces estamos acostumbrados a querer resolver los ejercicios con una sola operación. Conviertan milímetros a metros, después hagan los otros cálculos. Si quieren hacerlo todos juntos, se van a equivocar. Les aseguro, van a tener problemas. Háganlo por partes y con calma. Muchas veces al apurarse, en el apuro está la equivocación. ¿Listo? Ok, ingeniero, gracias. En este otro ejemplo, un pedazo de alambre de cobre con resistividad 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios metros, de 3 metros de largo, tiene una sección transversal de 4 milímetros cuadrados a temperatura ambiente, o sea, a 20 grados Celsius. ¿Cuál es la resistencia eléctrica de este alambre? Entonces, aquí lo que hay que hacer, convertimos primero los milímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces, 4 milímetros cuadrados es igual a 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados.
Fíjense, tienen que pensar bien para hacer estas conversiones. Entonces, usando la fórmula directa, resistencia igual a resistividad por longitud sobre área de la sección, reemplazando los valores, tenemos que la resistencia es igual a 12.9 por 10 a la menos 3 ohmios. Parecen fáciles, ¿no? Pero tienen que tener el cuidado de usar adecuadamente la calculadora y así previamente de hacer las conversiones al sistema internacional en sus unidades básicas. Ahora un ejercicio, si estuviéramos en clase, yo les daba unos minutos para que resuelvan esto, pero vamos a acompañarlo. Después yo subo este material, ustedes tienen que practicarlo. Nos dice, un alambre tiene 3 milímetros de diámetro y su sección transversal es en su sección transversal y 150 metros de longitud. Su resistencia es de 3 ohmios a 20 grados Celsius. ¿Cuál es su resistividad? Entonces aquí solamente despejamos el valor de la resistividad, convertimos los 3 milímetros a metros, ¿no? Tenemos que Rho es resistencia por área sobre longitud, calculamos el área, tenemos que el diámetro es de 3 milímetros, 3 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Bueno, aquí se lo pongo directo, ¿no? Pero sí, ustedes tienen que calcular y encontrar este valor. Aquí tenemos que convertir los 3 milímetros a metros. Va a ser 3 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado, 3 por 10 a la menos 6, que multiplica pi y divide por 4. Eso nos tiene que dar este valor, 1.4137 por 10 a la menos 7 ohmios metros. La resistividad, no se olviden. El Rho, resistividad, R, resistencia. La resistencia es un valor que tiene ciertos parámetros para encontrar como longitud y sección transversal. En cambio, el Rho es una propiedad intrínseca del material. Cada material tiene su resistividad ya definida. Ahora vamos a ver una combinación de resistencia, resistividad y conductividad. La resistencia se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica. Para la mayoría de los conductores metálicos, la resistencia tiende a aumentar cuando se incrementa la temperatura. Este aumento en la resistencia es proporcional a la resistencia inicial y al cambio de la temperatura. Entonces, delta R, que es la variación de la resistencia, va a ser igual a un alfa que multiplica la resistencia inicial por la variación de la temperatura. Entonces, delta R es R final menos R inicial. Que hay la variación de la resistencia es igual a R final menos R inicial. Será igual a un alfa, que es una constante, que multiplica la resistencia inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. La constante alfa es el coeficiente de temperatura de la resistencia y está dado por la ecuación alfa será igual a la variación de la resistencia sobre la resistencia inicial por la variación de la temperatura. Este coeficiente es el cambio de la resistencia por unidad de resistencia por cada grado de cambio en la temperatura y sus unidades de medida son los grados inversos, o sea, 1 sobre grados Celsius. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Un alambre de hierro tiene una resistencia de 200 ohmios a 20 grados centígrados. ¿Cuál será su resistencia si se calienta a 80 grados centígrados si la constante alfa es igual a 0.0051 sobre grados Celsius? Entonces aquí podemos la fórmula de la variación de la resistencia con relación a la temperatura. Reemplazamos los valores. Tenemos que la variación de la resistencia será igual a 60 ohmios. Para obtener una resistencia para obtener la resistencia a 80 grados centígrados. Entonces, reemplazamos los valores y vamos a tener que el valor
para alcanzar 80, cuando el hierro, el alambre de hierro llegue a 80 grados centígrados, su resistencia será igual a 260 ohmios. O sea, la resistencia aumenta cuando varía cuando hay una variación de temperatura. Entonces, al calentarlo, el alambre de hierro a 80 grados centígrados, su resistencia final será igual a 260 ohmios. Entonces, este ejercicio también practíquenlo bien, calcúlenlo. ¿Y cómo se encuentra esto? Es de la siguiente manera. Delta R igual a 60. Delta R va a ser igual a la resistencia. Delta R va a ser igual a resistencia final menos resistencia inicial. Resistencia final va a ser igual a delta R, que es la variación, que son 60 ohmios, más los 200 ohmios de la resistencia inicial, nos da los 260 ohmios de la resistencia final. ¿Alguna pregunta? Estamos haciendo variar la temperatura para aumentar la resistencia del alambre de hierro. O mejor dicho, a medida que aumenta la temperatura o se calienta la temperatura, se calienta el hierro, aumenta su resistencia. Y aquí en este caso aumenta de 200 a 260 ohmios. Próximo ejemplo. Si la resistencia de un conductor es de 100 ohmios a 20 grados centígrados y 116 ohmios a 60 grados centígrados, ¿cuál es el coeficiente de temperatura de su resistencia? Es sencillo, ¿no? Coeficiente de la temperatura. Pero primero hacemos los cálculos. La variación de la temperatura R2 menos R1. R2 es igual a 116 menos R1, que es 100, igual a 16. Variación de la temperatura es T2 menos T1. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final es 60 grados, temperatura inicial 20. Tenemos que es 40 grados. Y ahora reemplazamos en la fórmula del coeficiente de temperatura. Es igual a variación de resistencia sobre resistencia inicial que multiplica variación de temperatura. Reemplazando estos valores, tenemos que este coeficiente de temperatura para este conductor será igual a 4 por 10 a la menos 3, 1 sobre grado Celsius. Les hago recuerdo que todas las respuestas tienen dos parámetros de medida: el valor numérico y las unidades. Si esta respuesta, que es 4 por 10 a la menos 3, 1 sobre grado Celsius, alguien le coloca 4 por 10 a la menos 3 grados Celsius, la parte de las unidades está mal y solamente está bien la parte del valor numérico, entonces la respuesta solo vale la mitad. Antes yo les daba valor 0, pero ahora por cuestiones de pandemia y compañía, les estoy reconociendo la mitad, pero sí, no se olviden, todas las respuestas tienen la parte numeral y la parte de unidades. Entonces las dos tienen que estar correctamente colocadas. Ahora hacemos otro ejercicio. Si la resistencia de un alambre de aluminio a temperatura ambiente, 20 grados Celsius, es desde 100 miliohmios, ¿a qué temperatura aumentará su resistencia a 120 miliohmios? Para una constante de temperatura igual a 3.9 por 10 a la menos 3, 1 sobre grado Celsius. Tienen que interpretar bien la pregunta o el enunciado de los ejercicios para poder analizar. Primero colocamos el coeficiente. De aquí tenemos que despejar la variación de la temperatura. Entonces tenemos que la variación de la temperatura va a ser la variación de la resistencia sobre el coeficiente de temperatura que multiplique a la resistencia inicial. Tenemos que la variación de la resistencia es de 120 miliohmios a 100 miliohmios. Primero convertimos los miliohmios a ohmios. Bueno, en este caso, como tenemos los dos, se van a eliminar por causa de que hay miliohmios y miliohmios arriba, no hace falta convertirlo. Pero sí, nos va a dar que
la temperatura final será igual a 71.28 grados Celsius. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no se, disculpe ingeniero, una pregunta, ¿por qué no se convertía de miliohmio a ohmio? Porque tenemos arriba miliohmio y abajo también miliohmio, entonces se van a eliminar. ¿No es cierto? Y va a quedar solamente 1 sobre grado Celsius. Al subir arriba va a quedar grado Celsius. ¿Verdad? Ah, cierto, cierto. ¿Ya? ¿Correcto? Al resolver ejercicios ustedes por su cuenta y solo se van a, y haciéndolo por paso, se van a dar, van a entender mejor estas formulitas que son muy sencillas. Ahora vemos otro parámetro que es la conductividad. La conductividad eléctrica, su símbolo es el sigma, es la medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. La conductividad depende de la estructura atómica y molecular del material. Los metales son buenos conductores porque tienen una estructura con muchos electrones, con vínculos débiles, y esto permite su movimiento. La conductividad también depende de otros factores físicos del propio material y de la temperatura. La conductividad es la inversa de la resistividad, o el símbolo Rho. Por lo tanto, conductividad es igual a 1 sobre resistividad, y su unidad es el Siemens sobre metro cuadrado, sobre metro, o el ohmio a la menos 1 por metro a la menos 1. Usualmente la magnitud de la conductividad es la proporcionalidad entre el campo eléctrico E y la densidad de corriente de conducción. Entonces, tenemos densidad de corriente, va a ser igual, como vimos anteriormente, a la conductividad por el campo eléctrico. Para explicar mejor la conductividad, los metales son conductores. La corriente es transportada por electrones. Los plásticos no son conductores. Los líquidos pueden ser o no ser conductores dependiendo de su composición. En soluciones acuosas, la corriente es transportada por los iones. Resistencia, conductancia y la ley de Ohm. La resistencia al paso de electrones se mide en ohmios. La conductancia es el inverso de la resistencia. G es 1 sobre R, que es la conductancia. Anteriormente se expresaba en mH-mos, pero actualmente se usa el Siemens como unidad de conductancia. Según la ley de Ohm, un alambre con una resistencia de 1 ohmio permite el paso de 1 amper cuando se le aplica un potencial de 1 voltio. Entonces, resistencia es a corriente sobre potencial o sobre tensión. Se denomina resistencia eléctrica a la oposición del flujo de electrones al moverse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Siemens Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Para un conductor de tipo cable, la resistencia está dada por la fórmula resistencia es igual a corriente sobre tensión. Conductancia. La conductancia está directamente relacionada con la facilidad que ofrece un material cualquiera al paso de la corriente eléctrica. La conductancia es lo opuesto de la resistencia. A mayor conductancia, la resistencia disminuye y viceversa. A mayor resistencia, menor conductancia, por lo que ambas son inversamente proporcionales. Entonces, C de conductancia es igual a 1 sobre resistencia. Por otra parte, para fijar bien lo que es la conductividad, es lo opuesto de la resistividad. La resistividad o resistencia específica de un material se representa con la letra griega Rho. Por tanto, su inverso se puede representar matemáticamente por medio de la fórmula siguiente, en la que la letra griega sigma representa la conductividad. O sea, con esto queda sellado y sacramentado los dos términos, la letra Rho y la letra sigma. Una determina la resistividad y la otra representa que es su inverso a la conductividad. Conductividad versus conductancia versus conductividad. La conductividad es una propiedad inherente de los materiales. La conductancia
depende de la conductividad y de la geometría del material. De este modo, cualquier pieza de cobre posee la misma conductividad, pero tendrá diferente conductancia, dependiendo de los puntos escogidos para hacer la medida. Matemáticamente hablando, decimos que conductividad es igual a la distancia entre los puntos de medición sobre el área por la conductancia. Entonces, D es distancia entre los puntos de medición, A es el área entre los puntos de medición, unidad de la conductancia G es Siemens y unidad de la conductividad es Siemens sobre metro o Siemens por metro a la menos 1. Y así por delante, milisiemens y microsiemens. Resistencia por integración. De la ecuación utilizada para hallar la capacitancia entre dos conductores separados por medio dieléctrico, y considerando que estos conductores pueden ser de forma arbitraria, como se mete en la figura, o sea, pueden ser conductores de cualquier forma. La fórmula básica de la capacitancia puede escribirse en términos de las cantidades de campo eléctrico de la siguiente manera. Capacitancia igual a carga sobre volumen, sobre tensión, donde la carga será igual a la integral de superficie de la densidad del campo eléctrico por la variación de la superficie, dividido por menos la integral de línea del campo eléctrico por el diferencial del recorrido. Y esto nos va a dar que será igual a la integral de superficie, que multiplica a la permitividad del medio material por el campo eléctrico por el diferencial de superficie, dividido por menos la integral de línea del campo eléctrico por el diferencial de la longitud o trayectoria. Donde la integral de superficie del numerador se aplica a una superficie que encierra el conductor positivo y la integral de línea del denominador va desde el conductor negativo o potencial menor hasta el positivo potencial mayor. Cuando el medio dieléctrico tiene pérdida, tiene una conductividad muy pequeña, pero distinta de cero. Fluirá una corriente del conductor positivo al negativo y se establecerá en el medio un campo de densidad de corriente, siendo que según la ley de Ohm, la resistencia entre los conductores es dado por R igual a voltaje sobre corriente, y asimismo calculamos que la tensión será, o el potencial será igual a menos la integral de línea del campo eléctrico por el diferencial del recorrido sobre la integral de superficie de la densidad de corriente por el diferencial por la variación de la superficie. Esto a su vez será igual a menos la integral de línea del campo eléctrico por la variación de la longitud o del recorrido sobre la integral de superficie de la conductividad por el campo eléctrico por la variación de la superficie. Donde las integrales, o sea, estas variaciones, este dl y el ds son las integrables, porque el campo, como es un campo homogéneo, es constante. Entonces salen de la integral y solamente se integra de un punto a otro, y acá se integra para encontrar el área, ¿no? Donde las integrales de superficie y línea se aplican a los mismos S y L de la ecuación de la capacitancia. Luego tenemos que R por C será igual a C sobre G, que será igual a la permitividad sobre la conductividad, donde la ecuación anterior es válida si la permitividad y la conductividad tienen la misma dependencia espacial, o si el medio es homogéneo. O sea, vuelvo a repetir, se toman muchas consideraciones que tienen que ser seguidas para poder encontrar los resultados esperados. Entonces, este medio es homogéneo y también independiente de las coordenadas espaciales. Ya pueden ser coordenadas esféricas, pueden ser coordenadas cilíndricas. En estos casos, si se conoce la capacitancia entre dos conductores, se puede obtener la resistencia R o la conductancia eléctrica G directamente de la razón permitividad sobre conductividad sin tener que hacer nuevos cálculos. O sea, estos valores nos permiten acortar los cálculos, nos permiten, ya esto lo vamos a ver con ejercicios prácticos. Y bueno, así llegamos al fin de la primera parte de lo que es corrientes eléctricas. Sería bastante sólida de ejercicio y de aquí para adelante va a ser un poco más ágil, vamos a tener más práctica.